¿Acaso las estrellas, en su silenciosa danza cósmica, juzgaban el color de los mundos que orbitaban? Samuel se lo preguntaba a menudo, con la mirada perdida en el terciopelo oscuro del cielo nocturno de Almería, un lienzo apenas salpicado por el brillo tímido de astros lejanos que luchaban contra la contaminación lumínica de la ciudad. A sus 17 años, el universo era su único refugio, un vasto e imparcial reino donde las constelaciones no entendían de melanina ni de acentos. Abajo, en la tierra, en los pasillos del Instituto Alborán o en las calles de su barrio, El Puche, la historia era dolorosamente diferente. La mañana, como tantas otras, comenzó con el aroma del café barato que su madre Elena preparaba antes de salir disparada hacia una de sus múltiples jornadas de limpieza. Samuel, de piel tan oscura como el café que ella servía, observaba a su hermana pequeña Aisha, de 6 años, dibujar soles sonrientes en un cuaderno mientras desayunaba un trozo de pan con aceite. Aisha aún conservaba esa inocencia que a él le habían arrancado a jirones. La pequeña cicatriz casi invisible sobre su ceja izquierda, recuerdo de una caída tonta en la infancia, a veces palpitaba como un recordatorio de su propia fragilidad inherente. Se ajustó la mochila, cargada de libros y de una esperanza cada vez más tenue, y salió del humilde apartamento. El Puche lo recibió con su habitual mezcla de olores, fritanga, salitre y la basura que a veces desbordaba los contenedores, y los sonidos de persianas metálicas subiendo con estrépito, el murmullo de conversaciones en árabe y español y el lejano lamento de una sirena. Intentaba hacerse invisible, encoger los hombros, mirar al suelo. Una estrategia de supervivencia perfeccionada con el tiempo. El Instituto Alborán se alzaba como una mole de ladrillo anaranjado, un crisol de hormonas adolescentes, sueños y para Samuel, un campo de minas diario. Apenas cruzó la verja lo sintió. Esa corriente helada en la nuca. La voz de Javier resonó en el patio, amplificada por las risas de su séquito. «Hombre, si es copito de noche. ¿Has visto algún ovni con ese pelo antena que llevas?» Javier. 18 años, repetidor, rubio oxigenado con peinado de futbolista, ojos azules como el hielo y una sonrisa que era puro desdén. Hijo de Antonio Bermúdez, un constructor local con más dinero que escrúpulos y los mismos prejuicios que su vástago. Javier vestía siempre de marca, su muñeca adornada con un reloj que costaba más que el alquiler de Samuel de un año entero. Era el rey de aquel pequeño y cruel ecosistema. Samuel apretó los dientes y siguió caminando, sintiendo las miradas clavadas en su espalda, las risitas ahogadas. No responder, no darles munición. Era su mantra. En clase de literatura, mientras la profesora hablaba de la generación del 27, Samuel dibujaba nebulosas en los márgenes de su cuaderno. A su lado, Sofía, una chica de gafas con una mirada inteligente y triste, le dirigió una media sonrisa cómplice. Sofía era de las pocas que no participaba en el linchamiento social. A veces le pasaba apuntes o le comentaba algo sobre un libro, pequeños gestos que eran como oasis en el desierto de hostilidad. Los días se sucedían, cada uno con su ración de microagresiones y humillaciones. Un empujón accidental en el pasillo que hacía volar sus libros. Comentarios sobre su olor exótico en el vestuario después de educación física. La imitación burda de un acento africano inexistente. Samuel lo acumulaba todo en un rincón oscuro de su alma, junto a sus sueños de estudiar física en la universidad, de escapar, de demostrarles a todos que era más que el color de su piel. El incidente que marcó un antes y un después ocurrió una tarde gris de noviembre. Samuel había pasado semanas construyendo una maqueta detallada del sistema solar para la Feria de Ciencias del Instituto. No era solo un proyecto, era una extensión de su pasión, un pedazo de su alma materializado en esferas de poliestireno pintadas con esmero y alambres que simulaban órbitas. Lo llevaba con sumo cuidado en una caja cuando Javier y 2 de sus acólitos apodados Rulo y Chino lo interceptaron en el pasillo menos transitado que llevaba al laboratorio de ciencias. «¿Qué llevas ahí, Ete? ¿Tu nave para volver a tu planeta?», espetó Javier, bloqueándole el paso. Samuel intentó esquivarlo. «Déjame pasar, Javier, y si no quiero, ¿qué vas a hacer, negrito? ¿Llamar a tus hermanos de la selva?» Rulo le arrebató la caja. Samuel sintió un pánico helado. «No, por favor, es para la feria», Javier sonrió con malicia. A ver qué maravilla cósmica ha creado nuestro pequeño astrónomo». Con un gesto teatral, Rulo volcó la caja. Los planetas rodaron por el suelo. Júpiter perdió sus lunas, Saturno sus anillos de cartulina.
Y entonces Javier, con la punta de su zapatilla de marca, aplastó Marte. Luego la Tierra. Uno por uno, los pequeños mundos de Samuel fueron reducidos a escombros bajo las risas crueles. Samuel se quedó paralizado, un nudo ardiente en la garganta, las lágrimas pugnando por salir. No dijo nada. Solo miró los restos de su universo destrozado. La humillación era un ácido que le quemaba por dentro. Javier le dio una palmada condescendiente en el hombro. No te preocupes, tío. Seguro que en tu planeta de origen tenéis cosas más chulas. Se fueron riendo, dejando a Samuel solo con los pedazos de su sueño y una rabia impotente que amenazaba con ahogarlo. Fue Sofía quien lo encontró allí, minutos después, recogiendo con manos temblorosas los restos de su sistema solar. No dijo nada, solo se agachó a su lado y empezó a ayudarle, sus ojos llenos de una tristeza que reflejaba la de él. Ese día algo se rompió en Samuel, pero también, imperceptiblemente, algo comenzó a endurecerse. Elena, su madre, notó la sombra en los ojos de Samuel esa noche. Él intentó restarle importancia, hablar de un mal día, pero ella conocía demasiado bien el peso del mundo en los hombros de un hijo. A la mañana siguiente, a pesar de las súplicas de Samuel, Elena se presentó en el instituto. Su conversación con el tutor, el señor Ramírez, un hombre de mirada cansada y traje desgastado, fue un ejercicio de frustración. Ramírez escuchó con la paciencia de quien ha oído demasiadas historias tristes, prometió hablar con los chicos, pero sus palabras sonaban huecas. La influencia del padre de Javier era un fantasma que flotaba en todos los despachos del Alborán. La charla del señor Ramírez con Javier, si es que la hubo, solo sirvió para empeorar las cosas. Javier se sintió señalado y su ira se centró aún más en Samuel. Las represalias no tardaron. Pintadas racistas en su taquilla, el robo de su almuerzo, el aislamiento cada vez más palpable. Samuel empezó a faltar a clase, inventando enfermedades, buscando cualquier excusa para no enfrentar ese infierno diario. Su universo se encogía, limitado a las 4 paredes de su habitación y a las frías ecuaciones de los libros de física que devoraba como un náufrago. Entonces, la vida, con esa ironía que a veces gasta, decidió mover sus propias piezas en el tablero. Un martes por la mañana la noticia corrió como la pólvora por los pasillos del instituto, susurrada primero, luego gritada en los grupos de WhatsApp. Antonio Bermúdez, el intocable padre de Javier, había sido detenido. Un fraude fiscal masivo, una red de empresas fantasma, blanqueo de capitales. Los titulares de los periódicos locales y nacionales no hablaban de otra cosa. Las cuentas de la familia fueron embargadas, la lujosa villa en Aguadulce precintada, los coches de alta gama confiscados. De la noche a la mañana, el imperio de los Bermúdez se había desmoronado. Javier desapareció del instituto durante casi una semana. Cuando regresó, era una sombra de sí mismo. Atrás quedaron la ropa de marca, el reloj ostentoso, la arrogancia insolente. En su lugar vestía vaqueros desgastados y una camiseta anónima, su pelo rubio ahora sin el engominado perfecto, cayéndole lacio sobre la frente. Sus ojos azules ya no lanzaban destellos de superioridad, sino que reflejaban una confusión turbia, un resentimiento sordo. Su séquito de aduladores se había esfumado como por arte de magia. Ahora caminaba solo, la cabeza gacha, evitando las miradas que antes buscaba con avidez. La comidilla del instituto era que los Bermúdez lo habían perdido todo. Se rumoreaba que la madre de Javier, una mujer de la alta sociedad que apenas pisaba la calle sin chofer, estaba hundida, y que se habían visto obligados a mudarse a un pequeño piso de alquiler en un barrio obrero al otro lado de la ciudad. Un barrio no muy diferente al Puche. Samuel observaba la transformación de Javier con una mezcla de emociones que lo confundían. Había una parte de él, la parte herida y humillada, que sentía una oscura satisfacción, un eco del «te lo mereces». Pero otra parte, la que se refugiaba en la vastedad compasiva de las estrellas, no podía evitar sentir una punzada de extraña piedad al ver la figura encogida de su antiguo torturador. Conocía demasiado bien esa sensación de ser el paria, el señalado, aunque las razones fueran radicalmente distintas. Javier ahora experimentaba a su manera lo que era ser despojado de privilegios. Ya no era el rey. Era uno más, y peor aún, uno caído en desgracia. Los mismos que antes le reían las gracias, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad morbosa y desdén. Algunos incluso empezaban a dirigirle las mismas burlas que él había dispensado tan generosamente.
Un día, en la cafetería, Samuel vio cómo Rulo, su antiguo lugarteniente, le negaba un sitio en su mesa con una excusa barata. Javier se quedó allí, con su bandeja en la mano, buscando un lugar donde sentarse, la cara roja de una humillación que nunca antes había conocido. Samuel desvió la mirada, el corazón latiéndole con fuerza. Sofía, siempre observadora, le comentó en voz baja: «Parece que el universo tiene su propia forma de equilibrar las cosas, ¿no crees?» Samuel asintió lentamente, pero en su interior la respuesta no era tan sencilla. ¿Era esto justicia? ¿O simplemente una nueva forma de crueldad? El clímax de esta extraña inversión de roles llegó una tarde lluviosa de febrero. Samuel salía del instituto con la capucha de su vieja sudadera calada hasta los ojos cuando vio una escena al final de la calle, cerca de la parada del autobús. Un grupo de 3 chicos mayores desconocidos para él rodeaba a alguien. Al acercarse, reconoció la figura encorvada y el pelo rubio deslucido de Javier. Lo estaban increpando, empujándolo. Uno de ellos le arrebató la mochila y la tiró al suelo embarrado. Las risas eran crueles, muy parecidas a las que Javier solía dirigirle. Samuel se detuvo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Podía dar media vuelta, fingir que no había visto nada. Era lo que Javier merecía, ¿no? Un poco de su propia medicina. La imagen de sus planetas aplastados volvió a su mente con una claridad dolorosa. Sintió el sabor amargo de la venganza en la boca. Pero entonces vio el rostro de Javier. No había arrogancia en él, solo miedo puro, desesperación. Era la misma expresión que él había visto reflejada en los cristales de los escaparates tantas veces, la de alguien acorralado, sin salida. Y en ese instante, Samuel no vio a su torturador, vio a otro ser humano sufriendo. Una voz interior, quizás la misma que le susurraba los secretos de las galaxias lejanas, le impulsó a moverse. No pensó, actuó. Dejadlo en paz!», gritó, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Los 3 matones se giraron, sorprendidos. Javier levantó la cabeza, la incredulidad pintada en su rostro al ver a Samuel. «¿Y tú quién coño eres, el defensor de los pringados?», espetó el líder del grupo, un tipo corpulento con una cicatriz en la barbilla. Samuel tragó saliva. Su corazón era un tambor desbocado. «No es asunto vuestro, dejadlo». Quizás fue la sorpresa de la intervención o la aparición de un par de adultos que doblaban la esquina en ese momento, pero los matones dudaron. Se miraron entre ellos, soltaron una risotada y tras un último empujón a Javier, se alejaron con aire de suficiencia. Javier se quedó allí, temblando, la ropa mojada, la mirada fija en Samuel. El silencio entre ellos era denso, cargado de todas las palabras no dichas, de todas las humillaciones pasadas. Samuel recogió la mochila de Javier del barro y se la tendió. Sus manos rozaron por un instante. «Gracias», murmuró Javier, la voz apenas un hilo. Era la primera vez que Samuel le oía decir esa palabra. Samuel solo asintió, incómodo. No sabía qué más decir. Se dio media vuelta y empezó a caminar hacia su casa, dejando a Javier solo bajo la lluvia fina que seguía cayendo. Una lluvia que parecía querer limpiar algo más que las calles de Almería. Los días siguientes fueron extraños. Javier ya no era una amenaza, ni siquiera un fantasma. Era simplemente otro chico en el instituto, más callado, más observador. Evitaba a Samuel, pero ya no había hostilidad en su mirada, sino una especie de perplejidad, de vergüenza quizás. Samuel, por su parte, se sentía diferente. Aquel acto impulsivo de valentía, por pequeño que fuera, había movido algo dentro de él. Ya no se sentía tan invisible, tan impotente. Una tarde, mientras Samuel estaba en la biblioteca intentando concentrarse en una ecuación de astrofísica, Javier se acercó a su mesa. Se quedó de pie un momento, como dudando. Luego, sin mirarlo directamente a los ojos, dejó sobre la mesa un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. «Esto se te cayó el otro día», dijo, y se fue rápidamente. Samuel desenvolvió el objeto. Era una pequeña piedra pulida, de un azul profundo, con vetas brillantes, una que su padre le había regalado antes de irse, diciéndole que era un trozo de cielo caído. La había perdido hacía meses y siempre pensó que Javier o alguno de los suyos se la habían robado. La miró, luego miró la espalda de Javier, que se alejaba. No hubo una disculpa verbal, no hubo una gran escena de redención. Pero en ese pequeño gesto, Samuel entendió que algo, quizás, había empezado a cambiar. La vida en el Instituto Alborán no se transformó de la noche a la mañana. El racismo no desapareció por arte de magia. Pero Samuel ya no era el mismo. Había encontrado una fortaleza en su interior que desconocía,
una capacidad de empatía que se extendía incluso a quien le había hecho daño. Su relación con Sofía se hizo más fuerte. Juntos empezaron a hablar más abiertamente sobre las injusticias que veían, a plantear pequeñas iniciativas. Javier nunca volvió a ser el rey. Se convirtió en un chico más bien solitario, lidiando con las consecuencias de las acciones de su padre y con la dura lección que la vida le había impuesto.